Nosotros los huicholes vivimos en los estados de Nayarit y Jalisco, en las barrancas y montañas de la Sierra Madre Occidental. Nosotros somos Birraritari, así nos llamamos y nos distinguimos como personas. En nuestro pueblo somos más de 30,000 hablantes del Birrárica. La mayoría de nuestras comunidades no cuentan con electricidad ni carreteras. En Pochotita, Jalisco, estábamos aislados por la barranca del río Chapalagana hasta que nos organizamos para construir un puente colgante. Yantu taine yanti yene ya guataane. Os awali tabo chegar kwatineme ko este que ya ana betenia. Sugari ana I te kwatin mete ya no asime. Chegar ya ta otaine. Sabari ta yone. Mara kama ya te ko kuika. Guave me ya wote. Tate me ya ki karwa na tam. Ese rollo de Chapalagana, ese se llena mucho el agua, mucho, y por eso y allí está en el puente. Se ponía boles así redondos, así como de 1,50 así de circulado, así pasaba la gente. Si cae, pues ya lo llevaba al corriente. Primera vez se lo llevó mi tío cuando estuve yo chiquillo, y la segunda se llevó otro, y después otro también llevaba con cargas remodas, 3, y ahora se llevó 4, ya lleva 4 con que yo estoy. Mucha gente han pasado por ahí de San Andrés, de Cajones, por allá de Nueva Colonia. Aquí pasan siempre, este es Camino Real que va a Jesús María, porque allá está como radiodifusora. Allá llevan como convocatoria, o sea, para cuando hay reuniones por ahí en San Andrés, ya por acá, Nueva Colonia. Toda la gente lo usa, este puente. Varios gentes pasan de allí, y mujeres, hombres, y los alumnos cuando va para el pueblo nuevo, y Cajones, y esos son, y allí pasa. Izquierda.
Entre todos hicimos el trabajo. Nos dijeron que lo cuidáramos bien, como un niño así como debemos mantener, así lo debemos mantener eso. Pero la gente pues no, casi no cuidamos y durante el tiempo pues ya ahorita pues ya se está cubriendo todas las maderas. Yo creo que antes no estaba este puente colgante, creo que llevó mucha gente. Y el año pasado también se cayó otra persona y se lastimó. Se le quebró la mano y otra vez ahora se cayó otro y ya se lo llevó. Sí, se lo ha llevado el río. Bueno, en mi punto de vista se ha ahogado una nada más, pero muchas de las gentes platican que se han ahogado varios más, aparte de eso, lo que sucedió hace poco. Hace poco que cuando se hizo aquí la fiesta el mes de septiembre, o 15, 16, 17, algo así, 18 y 19 pasó eso, 19 de septiembre, iban ahí caminando y en el medio se quebró, ahí se cayó también entre el agua y lo llevó siempre el corriente. Esa persona era de Cajones, sí, así estuvo, y por eso estamos arreglando este puente. Hay que arreglar, hay que cortar madera y ponerle bien nuevo. Ahorita estamos poniendo algunas telas para que no se caigan, no se pueden ahogarse más gente, como una protección de esas telas, ¿no?
Buenas tardes. Voy a la telesecundaria en Pueblo Nuevo. Es que en Cajones no hay escuela telesecundaria. Qué bueno que hicieron esta renovación. Huri ya ga yenti khane ke wano ana ni ke wano hayo no ma ko so wan sawa ma ko kata huri ma ko sawa ya wan ke to che te le wan ke ya na ni tengkania tenja hana ke o wen wan man kania le wan o wen wan ke to ko wan o wen che to ko te wan te ane ke kali ya na ku